Las elecciones presidenciales en Colombia, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, dejaron al país profundamente polarizado. Casos de alteraciones en las papeletas y en las actas de escrutinio, documentados por ciudadanos, generaron un clima de desconfianza institucional antes de la segunda vuelta. Aunque Cepeda finalmente se retractó de las acusaciones de fraude del presidente Petro, diciendo: "No hemos encontrado pruebas de hechos de tal magnitud o profundidad que justifiquen una declaración formal". Pero más allá de la capacidad de Petro para demostrar un posible fraude, la pregunta sigue siendo: ¿cómo puede un candidato al estilo Trump ganar unas elecciones en Colombia? Al igual que en Argentina, Ecuador y Honduras, fue una intervención directa y efectiva por parte del gobierno de Trump, algo que también intentó, sin éxito, en Canadá y Hungría. The Grey Zone viajó a Huila, justo en la zona fronteriza con Ecuador, con el objetivo de conocer cómo ha afectado a la población local la intervención electoral de Estados Unidos y de hablar con algunos votantes progresistas de la zona. Punto de conexión entre Putumayo y Cauca, Huila se encuentra en una región clave del conflicto civil y social que sigue viviendo Colombia. En el caso de Estados Unidos, En el caso de Estados Unidos, ya existen precedentes que demuestran que en muchas partes de América Latina han ejercido influencia en asuntos que van desde guerras hasta la destitución de presidentes. Aquí en Colombia, concretamente, lo vimos hace poco con la acción de Estados Unidos de incluir al presidente Petro en la lista Clinton como narcotraficante. el gobierno de Ecuador y Estados Unidos sí Los gobiernos de Ecuador y de Estados Unidos sí han ejercido influencia en las elecciones de Colombia, en la medida en que han enviado observadores para supervisar la votación. Del mismo modo, la gente está muy pendiente de cómo podrían cambiar las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos según el resultado que obtenga cada candidato. dependiendo de cada candidato. La injerencia de Estados Unidos empezó con declaraciones políticas de Trump, Rubio y, por supuesto, Benny Moreno sobre Colombia y Petro. Poco a poco, la retórica se fue intensificando, acusando al presidente Petro de no combatir la guerra contra las drogas, hasta el punto de incluirlo a él y a su esposa en la conocida lista Clinton, como supuestos colaboradores del narcotráfico y de actividades ilícitas. Estas acusaciones fueron amplificadas por los medios de comunicación tradicionales. Influir de forma efectiva en la opinión pública. Primero, rompió el acuerdo que había hecho conmigo durante nuestra conversación personal, en el que se comprometía a no intervenir en Colombia y aún así amenazó con lanzar misiles. Fui a hablar con él. Creo que nos despedimos en buenos términos. Debe permitir que el pueblo colombiano tenga la libertad de votar y elegir. Tiene que dejar de humillar a las naciones, de lanzarles misiles, de emitir amenazas militares y de socavar el derecho internacional humanitario. Acabando con el derecho internacional humanitario. Trump también desató a su aliado local, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, nacido en Estados Unidos, que impuso aranceles al comercio bilateral, cerrando de hecho el intercambio a través de la frontera, normalmente muy activa. Las pérdidas ascienden a cientos de millones. Incluso atacó militarmente la frontera, bombardeando el lado colombiano y realizando incursiones en territorio ecuatoriano, donde detuvo y torturó a ciudadanos colombianos. Y eso tiene que ver con Esta estrategia consiste en presentar, reforzar y subrayar, a través de esa imagen tan trillada de los narcotraficantes, tanto al gobierno colombiano como a la población del país. En ese contexto, ocurrió el episodio de los ataques a las embarcaciones de pescadores, y aunque es cierto que algunas de esas personas podían estar traficando, aquello fue, en cualquier caso, una operación militar llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos. El objetivo detrás de todo esto, impulsado con el apoyo de los sectores de derecha del país, era ejercer influencia,
concretamente asociar a la gente y al propio gobierno con el narcotráfico. Es un objetivo que siguen persiguiendo hoy en día y que no van a dejar de intentar alcanzar. Hacer y no van a parar de hacerla. Yo creo que la política internacional se está fluyendo en Colombia. Bueno, creo que Colombia ha llegado a un momento de polarización extrema. Hay ciertos juegos políticos internos entre senadores, entre algunas figuras del pasado, que simplemente se niegan a soltar el poder y siguen insistiendo en sus pequeños planes macabros. Han empezado a buscar apoyo y favores internacionales, como hemos visto con algunos senadores de Estados Unidos, por ejemplo, y con otros que se han alineado con Ecuador, intentando en última instancia jugar con el rumbo futuro de este país. Intentan empezar a jugar con el cambio del futuro de este país. La creación de un conflicto entre Colombia y Ecuador es uno de los principales instrumentos del gran proyecto americano de Trump para consolidar su poder. La doctrina Monroe se aplica ahora a través de un nuevo plan similar al Cóndor, impulsado por figuras como los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Orlando Hernández, a quien el presidente Trump perdonó por sus cargos de narcotráfico, así como por los actuales presidentes Milei y Daniel Noboa. Esta estrategia se ha llevado a cabo no solo mediante aranceles y tasas al estilo Trump sobre los productos colombianos, sino también a través de un flujo constante de provocaciones e informes falsos. Entre ellos, varios ataques del tipo falsos positivos, además de bombardeos a embarcaciones en la costa del Pacífico. En estos casos, parecía que lo importante era mostrar resultados más que reunir pruebas, dando prioridad al número de muertos por encima de los hallazgos comprobados. Sí, ha vuelto la política de los falsos positivos en la contrainsurgencia. Donald Trump y el mismo... Donald Trump, along with our very own neighbor, Ecuador. Donald Trump, junto con nuestro vecino Ecuador, influye de forma indirecta en la política de nuestro país, ya que han afirmado y declarado en repetidas ocasiones que el gobierno progresista de Colombia es un fracaso. Esto llegó al punto de provocar el cierre de nuestras fronteras del sur y generó numerosos conflictos con la administración Trump, que incluso llegó a menospreciar nuestros esfuerzos, bastante eficaces, en la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero. Muchos políticos colombianos viajan a Estados Unidos para difundir mentiras en su nombre. Buscan recuperar el control del gobierno una vez más. Por ellos querer apoderarse nuevamente del gobierno. Se ha visto que la relación de la Se ha hecho evidente que la relación entre la derecha ecuatoriana y la derecha colombiana implica una maniobra muy clara, pensada para influir en la política actual o en las elecciones en curso. ¿Cómo se demuestra esto? Pues para empezar, vemos al presidente Uribe viajando a Ecuador, sí, para establecer algún tipo de acuerdo con el gobierno ecuatoriano. Después de esa visita, se impusieron aranceles injustificados que parecieron surgir de la nada. unos aranceles injustificados. The forefather of Uribism, Álvaro Uribe, El patriarca del uribismo, Álvaro Uribe, expresidente condenado a 12 años de prisión, conocido por liderar una campaña especialmente brutal de asesinatos paramilitares, con el apoyo del ejército y la connivencia de Estados Unidos, y que ha mostrado el mismo gusto que Trump por los falsos positivos, visitó en secreto al presidente ecuatoriano Daniel Noboa en febrero de 2026. Noboa, por su parte, es un halcón de guerra, millonario nacido en Miami y un aliado clave de Estados Unidos en la región. and a key U.S. ally in the region. The secret visit took place shortly before. La visita secreta tuvo lugar poco antes de que Ecuador impusiera aranceles del 50% y amenazara con subirlos después al 100% en el comercio con Colombia. Eso paralizó prácticamente el intercambio fronterizo y afectó gravemente a la economía de regiones como Huila, donde se están realizando estas entrevistas.
La reunión debía mantenerse en secreto, y Uribe negó al principio que hubiera ocurrido. Sin embargo, una publicación de Lavinia Balbonesi, la esposa del presidente Daniel Noboa, reveló el encuentro al compartir en redes sociales unas fotografías de la reunión. A pesar de la revelación, el incidente apenas recibió atención por parte de los principales medios de comunicación. Entonces, En este momento, el gobierno colombiano, a través de incautaciones, la captura de grandes capos del narcotráfico y la interdicción militar de rutas específicas, como las del Catatumbo y el Cañón del Miqui, ha provocado que esas rutas se desplacen hacia otros países, concretamente hacia Ecuador. Así que, digámoslo claramente, este país ha enfrentado el problema del narcotráfico de manera estructural, institucional y también militar. Y aún así, el gobierno de Estados Unidos intentó poner en duda esos esfuerzos al incluir al gobierno nacional en esa lista, conocida de distintas formas como la lista o la lista Clinton, e incluso excluir al propio presidente. El objetivo, evidentemente, era deslegitimar a un gobierno de izquierda y con ello influir en las elecciones. deslegitimar un gobierno de izquierda y desde ahí entonces incidir en las elecciones. Del Espriella se ha comprometido a aplicar un modelo similar al de Javier Milei, eliminando todos los programas sociales y también el proceso de paz que actualmente impulsa el gobierno de Gustavo Petro. Este gobierno da más inversión en la educación. Petro's government is allocating increased El investment. gobierno de Petro está destinando más inversión a la educación. Ha apoyado a las fuerzas militares, aumentando especialmente las asignaciones de alimentación y mejorando los alojamientos de los soldados rasos a través de la inversión social. Y también ofrece ayuda a las personas mayores. Además, se han hecho esfuerzos para reforzar las garantías que permiten a la gente jubilarse. Se están realizando inversiones importantes en la construcción de instalaciones en zonas que antes no tenían acceso a la educación universitaria. Una educación que ahora es gratuita. Education that is now tuition free. Una división social bastante fuerte. Y ya que es gratuita. Atendida sola con pues un paño de There is a rather stark social divide. Consequently, these social policies have been En consecuencia, estas políticas sociales se han orientado hacia las madres con hijos en situación vulnerable, hacia los jóvenes que estudian en universidades e instituciones para formarse como el futuro de Colombia, y también hacia las personas mayores. Esta misma desigualdad alimenta la búsqueda de oportunidades que a su vez ofrecen las redes criminales. in turn offered by criminal networks. entonces atractivos para jóvenes que no tienen la oportunidad. Yet none of this matters to Donald Trump. Now, Pero nada de esto le importa a Donald Trump, ahora una especie de cuasi emperador del subcontinente latinoamericano. Si Colombia cae bajo su influencia, solo México y Brasil, ya sometidos a una intensa guerra judicial, operaciones asimétricas y tramas de inteligencia, seguirán en pie. Es un contraste muy marcado con lo que veíamos hace unos años, cuando un movimiento de semi-autonomía dominaba el subcontinente. Donald Trump planea aplicar una nueva doctrina estadounidense de dominación sobre todo el continente y de aprovechamiento de los recursos de sus propios aliados, principalmente a través de agencias de inteligencia y gobiernos vasallos, apoyándose en activos políticos, de inteligencia y de los grandes medios, pero también en el poder militar, como hemos visto en Venezuela y en Cuba. Hay mucha presencia de grupos armados. in Cuba, Hay mucha presencia de grupos armados, tanto. There is a heavy presence of armed groups here. One can Aquí hay una fuerte presencia de grupos armados. Se puede encontrar de todo, desde facciones nacionales e internacionales hasta incluso cárteles mexicanos que operan en esta región del país. Ya sabemos que las drogas, y en particular el narcotráfico, constituyen un negocio extremadamente lucrativo. Aquí hay bases gringas, 7 bases militares estadounidenses, aunque la verdad no sé muy bien qué función cumplen, si realmente ayudan a los cárteles o si combaten el tráfico de drogas, teniendo en cuenta que Estados Unidos es, al fin y al cabo, el principal consumidor de estas sustancias.
La situación ha evolucionado hasta un punto en el que, aunque votamos con miedo, uno decide votar de todos modos. Votar con miedo, pero por esperanza. Nonetheless, voting in fear for the sake of hope. The candidates' approaches could not be more dissonant. Las posturas de los candidatos no podrían ser más disonantes. Se supone que el punto fuerte de Abelardo de la Espriella es la lucha contra los grupos armados y los criminales, pero no promete inversión social, sino recortes profundos. Y sobre todo, sumisión a Trump y al resto de sus aliados. Mientras tanto, la propuesta de Cepeda es aumentar el salario de las tropas e invertir en nueva infraestructura de seguridad, sin dejar de invertir en desarrollo social. Pero, lo más importante, poner a Colombia por encima de los intereses de Trump y de las corporaciones transnacionales. Algo así como un Colombia primero, con el riesgo que eso conlleva. Colombia first, with the risk it entails.